A continuación presentamos el tema de secuencia de intubación rápida. Este tema es bastante importante debido a que es bastante utilizado en el área de emergencias, por lo cual necesitamos conocer bastante acerca de este procedimiento. Como introducción mencionamos de que el manejo de la vía aérea se realiza como atención a nivel prehospitalario y a nivel hospitalario. Es fundamentalmente una competencia básica que el médico de urgencias debe conocer. Por lo mismo, el manejo especial se realiza en el área de urgencias, en áreas críticas, en quirófano, y muchas veces es necesario hacer este procedimiento incluso en salas de internación. Sin embargo, lo más frecuente es que se aplique la secuencia de intubación rápida en área de emergencias. Este es un procedimiento que está diseñado para disminuir el riesgo de broncoaspiración en el paciente. ¿Por qué? Porque a través de la colocación del tubo endotraqueal se asegura la vía aérea, es decir, protegemos la vía aérea de cualquier contenido gástrico, al mismo tiempo de poder obtener una vía para ventilar al paciente. Este procedimiento se realiza posterior a reconocer algún tipo de insuficiencia respiratoria en el paciente, es decir, se hace este manejo, el manejo avanzado de vía aérea, gracias a la administración de fármacos como ser hipnóticos, como ser analgésicos y relajantes musculares. Entonces, ¿cuándo está indicada una secuencia rápida de intubación? Cuando nos llega un paciente de emergencia y sabemos que tiene aumentado el contenido gástrico. Nos llega con su familiar y nos dice de que hace una hora apenas ha almorzado y que al final, con todos los datos que nos den el contenido gástrico, resulta que está aumentado. O bien, cuando llegue un paciente de emergencias del que no nos pueden dar ningún tipo de datos, el paciente está inconsciente, con dificultad respiratoria. Prácticamente cualquier paciente en situación de emergencia que no tenga datos respecto a la última ingesta de alimentos llega a considerarse como paciente con estómago lleno. Entonces, también tenemos que realizar este tipo de secuencia en este tipo de pacientes. Pacientes en los cuales haya necesidad de hacer un manejo ya avanzado de la vía aérea por algún grado de insuficiencia respiratoria, o bien pacientes que hayan tenido un traumatismo craneoencefálico y principalmente los que lleguen a presentar un Glasgow menor de 8, en los cuales sí es necesario realizar este tipo de intubación a través de una secuencia rápida. Pueden llegar también a emergencia pacientes obesos, los cuales tengan por ejemplo, hayan tenido algún traumatismo craneoencefálico, que no den datos de alguna ingesta reciente, alguna ingesta alimentaria reciente. Sin embargo, por la característica del paciente, por ser obeso y tener un patrón restrictivo, entonces se puede considerar como paciente con estómago lleno. Otro tipo de pacientes también son las mujeres embarazadas, entonces que se consideran como pacientes con estómago lleno. Por lo mismo, en este tipo de pacientes es recomendable, está indicado hacer la secuencia rápida de intubación. Entonces, a emergencia nos llega un paciente de 35 años. Este paciente ingresa con un cuadro de crisis asmática severa, acompañado de un familiar, y nos indica el familiar de que empezó a presentar sudoración, la dificultad respiratoria. Como manejo inicial, realizamos una inspección, detectamos un tórax silente, sudoración profusa, además de agotamiento, y al final, pues al hacer la valoración con la escala de Glasgow, vemos el deterioro del sensorio con un Glasgow de 7/15. Recordamos cuál es la escala de Glasgow para poder valorar la respuesta motora, la respuesta verbal y la respuesta ocular.
Entonces al final resulta que nos da un Glasgow de 7. ¿Qué es lo que realizamos entonces? ¿Será conveniente realizar intubación? Y si realizamos intubación, tendremos que utilizar la secuencia de intubación rápida. Está ahí la duda. Por lo mismo, necesitamos hacer este procedimiento debido a que son pacientes con un marcado cuadro de insuficiencia respiratoria. Entonces necesitamos hacer el procedimiento y para esto cumplimos con toda esta secuencia de pasos para poderlo realizar de forma óptima, adecuada y protegiendo la vida de nuestro paciente. Hay mucha bibliografía donde nos menciona este famoso mnemotécnico donde menciona SOFAME, que incluye la preparación de la succión, la preparación del oxígeno, de nuestra fuente de oxígeno, de los fármacos que vayamos a utilizar, de todo nuestro material para poder hacer el manejo de la vía aérea, del monitoreo con el que debemos contar y del equipo necesario para poder hacer todo este manejo. En otros hay la famosa descripción de las 7 u 8 P's, donde se realiza estos pasos uno tras otro, en los cuales se describe el tiempo necesario para poderlo realizar. Al ser un manejo de emergencia, pues se necesita prácticamente invertir el tiempo mínimo para poderlo realizar. Entonces, aquí en el primer paso, por ejemplo, que es la planificación y la preparación, se necesita apenas invertir un mínimo de 10 segundos, de 10 minutos. En la preoxigenación también un mínimo de 10 minutos. Entonces, cada paso incluye un tiempo determinado. Por lo mismo, al final, todo este procedimiento se realiza en el menor tiempo posible, protegiendo la posible broncoaspiración que se pueda producir en nuestro paciente. Entonces, necesitamos hacer un manejo avanzado de la vía aérea, protegiendo de cualquier regurgitación si es que hubiera un contenido en el estómago. Entonces, vamos a comenzar con el primer punto para podernos alistar y hacer la secuencia rápida de intubación. Necesitamos prepararnos, hacer una planificación rápida, oportuna y contar con todo esto. La secuencia rápida de intubación pues necesita como primer paso hacer una preparación adecuada por personal que esté capacitado. Pues necesitamos conocer del paciente primeramente, saber qué es lo que ha sucedido, si ha tenido algún traumatismo o si es que ha ingerido alimentos y todo aquello. Esto será más fácil si tenemos un familiar junto con el paciente que acompaña al paciente. A la par, mientras hacemos toda la anamnesis necesaria, pues vamos a realizar la exploración física. Es decir, vamos a empezar a revisar al paciente para conocer más de él. Pero todo esto tiene que ser en minutos. A la par, mientras hacemos todo esto, ya otro personal que esté dentro del equipo de atención en emergencias, pues estará realizando ya la monitorización, es decir, empezando a controlar los signos vitales del paciente. Y a la par, ya el personal, sea de enfermería, el personal médico y el personal que esté ayudando en el área de emergencia, pues tendrá que alistar todo este material. Es decir, todos los dispositivos con los cuales vamos a abordar la vía aérea y también los fármacos con los cuales vamos a medicar al paciente para poder realizar de forma exitosa la intubación. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el laringoscopio, que lo vamos a preparar, y tenemos otros dispositivos que también son destinados para el manejo de la vía aérea. Esta es una cánula de Guedel la cual podemos utilizar para poder hacer una ventilación óptima. Y estos son los fármacos con los cuales vamos a tanto dar hipnosis como analgesia y relajación muscular a los
a los pacientes que nos lleguen en este estado. Estos fármacos nos ayudan para poder proteger al paciente, hacer una protección neurovegetativa, protegerlo de cualquier grado de regurgitación gástrica, evitar de que el paciente sea sometido a este procedimiento si es que estando despierto. Entonces todo esto nos va a ayudar para poder, y un manejo adecuado de estos fármacos y todo este material nos va a ayudar para hacer y comenzar con nuestra secuencia rápida de intubación de forma adecuada. El siguiente paso es el de realizar una preoxigenación. Entonces, en este de preparación, pues apenas si trabajamos en equipo, pues ya se puede invertir a lo mucho entre 2 minutos. En el siguiente paso, que es la preoxigenación, pues ya invertimos un poco más de tiempo, unos 3 minutos. Si fuera un poco más urgente o en sí una emergencia como tal, pues la preoxigenación no se tarda estos 3 minutos, se tarda solamente 1 minuto, o se pide al paciente que, si es que él colabora, de que haga 8 respiraciones profundas en 1 minuto para poder realizar una adecuada preoxigenación, ahorrándonos esos 3 minutos. Sin embargo, si el paciente no colabora, pues necesitamos hacer esta preoxigenación durante estos 3 minutos. ¿Cómo la realizamos? La realizamos administrando oxígeno al 100%, es decir, oxígeno directo de la fuente de la fuente principal o de un tanque de oxígeno. Si es que el paciente está consciente, pues aplicamos una mascarilla sin necesidad de nosotros sujetar la mascarilla, solamente le colocamos la mascarilla con su reservorio y ya le estamos oxigenando al paciente. Pero si es que el paciente estuviera inconsciente, pues tenemos que utilizar muchas veces una cánula orofaringia, que es la que mostrábamos acá. Esta cánula es necesaria para poder permitir la mejor oxigenación del paciente, que se coloca dentro de la vía aérea, y a la par de la cánula pues necesitaremos aplicar la mascarilla, nosotros manejarla y utilizar también la bolsa autoinflable. Entonces ya nosotros tomamos el comando, vamos a la cabecera del paciente y vamos a aplicar esta mascarilla facial directamente hacia el rostro del paciente. Ya esta mascarilla estará conectada a la bolsa autoinflable, a través de la cual vamos a poder administrar, esta ya está conectada a una fuente de oxígeno. Entonces, a través de los movimientos que realicemos, vamos a poder administrar oxígeno a nuestro paciente. Entonces, ¿cómo realizamos una buena preoxigenación? Depende si nuestro paciente está consciente o inconsciente. En la mayor parte de los casos, cuando está inconsciente, pues realizamos esta maniobra. Con la mano derecha sujetamos con cualquiera de las manos, si es que sea la más dominante, pues realizamos la fijación de la mascarilla hacia el rostro del paciente y ya con la otra empezamos a administrar oxígeno al comprimir la bolsa autoinflable. El siguiente paso, después de la preoxigenación, es la premedicación. Mientras estamos realizando todo esto, pues alguien ya está administrando los medicamentos que necesitamos para poder alistarnos para la intubación. Entonces, muchos recomiendan hacer una premedicación con atropina. ¿Esto por qué? Porque la atropina nos ayuda a disminuir las secreciones o la cialorrea que presenta el paciente, y la dosis indicada es de 0.02 miligramos por kilogramo de peso. Esa puede utilizarse dosis máximas de 0.1 miligramos hasta una dosis de 1 miligramo. Muchos otros también recomiendan la utilización de otros fármacos que nos ayuden a disminuir el vaciamiento a aumentar el vaciamiento gástrico, es decir, a mejorar para que disminuyamos el riesgo de broncoaspiración. Sin embargo, estos fármacos deben ser controlados por una persona que conozca de ellos para hacer una dosificación correcta, y también la administración. La administración muchas veces debe ser de algunos fármacos un poco más lenta que otros, para evitar los efectos adversos como hipotensión brusca, por ejemplo. Entonces,
Ya después de hacer una premedicación con este fármaco o con algún otro si es que fuera necesario, pues hacemos la medicación como tal, donde necesitamos obtener un grado de hipnosis, de relajación y de analgesia en el paciente. Entonces, lo que vamos a utilizar es algún opioide. En este caso, por ejemplo, describimos el fentanilo, que es un opioide, es decir, un analgésico central, que actúa a nivel central. La dosis puede manejarse dentro de 1 a 5 microgramos por kilogramo de peso. Es muy variable porque pueden llegar pacientes obesos en los cuales se utiliza una dosis tope. No hay que basarse mucho en la administración de este fármaco según el kilogramo de peso real, sino al kilogramo de peso ideal. Entonces, al administrar el fentanilo, ya vamos a conseguir un estado de analgesia, de bastante analgesia en el paciente, es decir, que ya el paciente no va a sentir dolor, además de que produce un grado de sedación. Muchos otros combinan con este opioide o otro fármaco como el midazolam. Este nos provoca ansiolisis, es decir, que vamos a sedar prácticamente al paciente para que no esté tan desesperado por la falta de aire o también podamos controlar mejor sus signos vitales o la alteración de su hemodinamia por el grado o manifiesto de insuficiencia respiratoria, por ejemplo. Cualquier alteración que se presente puede ser atenuada a través de la administración de fármacos ansiolíticos. Y ya posteriormente tenemos que administrar un hipnótico, es decir, un fármaco que nos ayude a dormir al paciente, que esté completamente dormido para poder realizar, porque este procedimiento de intubación de secuencia rápida llega a ser puede ser cruento. Por lo mismo necesitamos que el paciente no sienta, esté analgesiado y también esté dormido. Y posterior a este hipnótico, generalmente se utiliza midazolam, que también es un hipnótico, o bien el propofol, que también es un hipnótico que actúa a nivel central, administrando 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, tomando en cuenta esos dos fármacos, tanto para la analgesia y luego para la hipnosis, nos vamos a este otro fármaco que es el relajante muscular o el bloqueador neuromuscular. En este caso, que solo estamos administrando la premedicación, en sí solo son fármacos que nos ayuden a tranquilizar al paciente o a sedarlo o a disminuir secreciones como la atropina. Ponemos una dosis pequeña de analgesia y ponemos una dosis que es el 10% del relajante neuromuscular. Entonces, estas dosis, principalmente esta del relajante, solo va a ser para impregnación, es decir, para preparar el organismo del paciente a este fármaco que nos va a ayudar para poder realizar la intubación. Ya cuando hemos sedado al paciente, cuando él está tranquilo y prácticamente nosotros estamos manejando la oxigenación, le estamos administrando oxígeno a través de la mascarilla facial y la bolsa autoinflable, pues necesitamos administrar los próximos fármacos, que es la analgesia que les mencionaba, a través del opioide, aumentar dosis muchas veces, y luego administrar los otros fármacos que lleguen a ser los hipnóticos. Por ejemplo, el midazolam se puede ocupar con una dosis de 0.15 miligramos por kilogramo de peso. Tiopental también puede ser usado, que es otro hipnótico. O sea, es cualquiera de estos. No son todos. No se tiene que escoger uno de estos fármacos para administrarlos con estas dosis. Entonces, se puede manejar en estas dosis para poder dormir al paciente, cuidando la presión arterial, los signos vitales también. Estos fármacos que los vemos acá, pues llegan a producir estas alteraciones. Pueden provocar una hipotensión severa, pueden provocar, si los administramos de forma excesivamente rápida, hasta un estatus asmático. Entonces, es necesario controlar
controlar a estos pacientes y también el tipo de administración de los fármacos. Entre uno y otro fármaco, bueno, todos se administran uno tras otro. Sin embargo, todos los fármacos tienen que ser administrados en un máximo de 2 minutos. Si es que el paciente está normotenso, pues podemos administrar estos hipnóticos. Tiopental, etomidato o midazolam. Si es que el paciente presenta algún grado de hipotensión, y más aún si es hipotensión severa, pues tendremos que utilizar estos otros, ketamina, etomidato, ya que estos no nos van a bajar la presión arterial no nos van a bajar prácticamente la presión arterial. Si es que el paciente presenta algún grado de dificultad respiratoria, alguna crisis asmática o un estado convulsivo, pues administramos estos otros hipnóticos, tiopental, midazolam o propofol. Entonces, todo depende de cómo nos llegue el paciente para saber cuál hipnótico vamos a administrar. Y posterior a este fármaco, pues nos vamos a producir parálisis neuromuscular. Entonces, estos dos procedimientos vamos a realizarlos a la par, de forma simultánea, tanto la hipnosis como la parálisis, debido a que si administramos solamente el relajante muscular, pues vamos a tener un paciente despierto, pero que esté relajado completamente, que no pueda respirar. Y el grado de desesperación, de ansiedad del paciente va a aumentar. Por lo mismo va a repercutir en la hemodinamia o en los signos vitales, taquicardizando al paciente. Entonces es necesario que el paciente esté bien analgesiado con estos fármacos, bien dormido con cualquiera de estos otros y posteriormente relajado con el uso de un bloqueante neuromuscular. Se pueden utilizar cualquiera de estos. Un bloqueante que sea despolarizante como la succinilcolina es un relajante que produce un efecto en el menor tiempo, es decir, en aproximadamente 15 a 30 segundos, y también dura poco tiempo, entre 3 a 10 a 12 minutos, y la dosis es esta de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso. Se recomienda utilizar este fármaco debido a que su inicio de acción es bastante rápido. Sin embargo, si no contáramos con este fármaco, pues necesitamos utilizar cualquiera de estos otros dos, que también son relajantes o bloqueantes neuromusculares, pero son no despolarizantes. Entonces, podemos utilizar rocuronio con una dosis de 0.6 a 1.2 miligramos por kilogramo de peso. El inicio de acción no va a ser tan rápido como la succinilcolina, pero tiene un inicio de acción a los 30 segundos, entre 30 a 90 segundos. Entonces es relativamente rápido en comparación a otros relajantes musculares, pero nos dura mucho más tiempo, entre 25 a 60 minutos. Podrá usarse también el becuronio, sin embargo, el comparado frente a la rapidez de la succinilcolina es el rocuronio. No nos preocupamos mucho en la duración del efecto debido a que podamos utilizar reversores, es decir, antagonistas de la relajación neuromuscular que se produzca con estos otros. Entonces podemos utilizar neostigmina para poder revertir el efecto si es que necesitáramos revertir el efecto del rocuronio, pues vamos a utilizar este antagonista que es la neostigmina con esta dosis 0.03 a 0.007 miligramos por kilogramo de peso, o bien esta dosis intermedia. Entonces, con estos relajantes, ¿qué es lo que vamos a obtener? Permitir de que la apertura de las cuerdas vocales y la fácil introducción del tubo a través de ellas. Entonces, cuando administramos estos fármacos es crucial que el personal capacitado lo administre en un lapso aproximado de 2 minutos, tomando en cuenta de que la administración entre el hipnótico, cualquiera de estos, y el relajante muscular, cualquiera de estos, tiene que ser en un tiempo mínimo. O sea, la administración entre ambos tiene que ser lo menor posible, el menor tiempo posible. Cuando ya hemos colocado o ya hayas administrado los fármacos, pues nosotros que estamos a la cabecera
y estamos manejando la vía aérea a través de la fijación de la mascarilla facial y la administración de oxígeno, vamos a realizar la famosa alineación de los ejes de la vía aérea superior, es decir, una correcta posición del paciente para una óptima intubación. ¿Qué significa alinear los ejes de la vía aérea? Tenemos a nuestro paciente así, en decúbito dorsal. Nosotros estamos acá sujetando la mascarilla facial. Lo que necesitamos realizar es colocar alguna almohada pequeña que nos produzca una elevación de unos 10 centímetros aproximadamente desde la camilla, y vamos a hiperextender la cabeza del paciente, o llamada también posición de olfateo para poder alinear estos ejes. ¿Cuáles son los ejes? Pues aquí, como vemos, si el paciente estuviera en esta posición sin alinear ejes, tenemos el eje orofaringio, el eje faringolaringio. Entonces, estos son ejes que tienen una angulación aproximada de entre 45 a 60 u 80 grados. Entonces, estos ejes o estas angulaciones no nos ayudan para poder introducir el tubo, para intubar. Entonces necesitamos que estos ejes se vuelvan uno, como aquí podemos ver. Entonces, el eje que es orofaringio, que mide aproximadamente en este paciente como 45 grados, debido a la posición que tiene, vamos a prácticamente anular esta angulación, hiperextendiendo la cabeza del paciente, como lo vemos acá. El otro eje, que es el faringolaringio, es decir, entre la faringe y la laringe, tiene una angulación aproximada de 100 a 120 grados o incluso más, dependiendo de la posición del paciente. Pues lo que vamos a hacer es rectificar esta angulación, estos ejes, produciendo que prácticamente no haya la angulación que puede presentar cuando un paciente no está en una adecuada posición. Aquí vemos el eje orofaringio y el faringolaringio prácticamente como uno solo. Entonces, si extendemos o hiperextendemos la cabeza del paciente, colocamos una pequeña almohadilla por debajo, ayudamos a una mejor visualización de la vía aérea y la mejor introducción del tubo endotraqueal. Entonces, si lo tenemos a nuestro paciente así, va a ser mucho más fácil realizar la intubación. Entonces hay que cuidar estos famosos ejes, orofaringio y el faringolaringio. Y a la par, mientras ya tenemos esta posición establecida en nuestro paciente, vamos a realizar la presión cricoidea, o llamada también maniobra de Selig. Esta maniobra se realiza como vemos en esta gráfica. Lo que tenemos que realizar es, cuando nuestro paciente ya está con la cabeza hiperextendida, nosotros seguimos administrando oxígeno al fijar nuestra mascarilla y comprimir la bolsa autoinflable, habrá otra persona que nos ayude a realizar una presión en el cartílago cricoides. Esto es lo que sucede. Aquí tenemos una imagen más esquemática. Pues la otra persona tiene que ayudarnos a realizar una compresión a este nivel. Vamos a ubicar el cartílago tiroideo y por debajo se encuentra el cartílago cricoides. A este nivel es donde tiene que realizar la compresión. Es una presión firme, sin soltar esta presión, sin descontinuar esta presión. ¿Y qué es lo que realizamos a través de esta presión? A través de los dos dedos, tanto índice como medio, realizamos una compresión continua a este nivel. Comprimimos el cartílago cricoides y a la par lo que vamos a hacer es comprimir el esófago. Por detrás de la vía aérea se encuentra el esófago. Entonces, si comprimimos este cartílago, vamos a prácticamente aplastar el esófago, la vía digestiva. Entonces vamos a evitar de que el alimento que pudiera estar en el estómago regrese por esta vía y vaya hacia la vía aérea, es decir, haya una broncoaspiración. Entonces, la compresión debe ser continua hasta que se haya introducido el tubo en la vía aérea, es decir, a este nivel. Si el tubo
tubo ya está aquí dentro y tiene el manguito o el neumotapón, entonces ya cualquier alimento que pudiera regresar por el esófago directamente se va a eliminar a través de la cavidad oral. No va a haber posibilidad de que el alimento venga e ingrese hacia la tráquea, hacia la laringe de la tráquea. Entonces necesitamos hacer una buena presión cricoidea. ¿Cómo la realizamos? Como vemos en este gráfico, pues utilizamos los 2 dedos o un dedo si quieren, realizando una compresión permanente a nivel del anillo cricoides que lo tenemos acá. A la par, comprimimos el esófago y disminuimos el riesgo de broncoaspiración, de una regurgitación que puede estar presente en cualquier momento, más en un paciente de emergencia. La presión no debe descontinuarse sino hasta que se llega a inflar el balón de neumotaponamiento del tubo. Entonces, es decir, es un neumotapón o un balón que se infla con aire que viene junto con el tubo. Entonces, este neumotapón lo que hace es sellar la vía aérea. Mientras nosotros estamos comprimiendo y el tubo va a ir ingresando, después del acceso o la introducción del tubo, pues vamos a recién liberar esta compresión que estamos realizando. Esta se llama maniobra de Selig, que debe ser realizada durante la intubación, y si la realizamos de forma adecuada, vamos a proteger también a nuestro paciente de cualquier riesgo de broncoaspiración. Este procedimiento, entre la maniobra de Selig hasta la intubación como tal, pues no puede durar más de unos 60 a 90 segundos, incluso lo mínimo posible, unos 20 segundos o 15 segundos. Es decir, cuando ya quien esté a la cabecera, quien esté manejando la vía aérea, realice la introducción del tubo y otra persona esté realizando la compresión cricoidea, tiene que durar a lo sumo unos 60 segundos, un minuto exagerando. Es un procedimiento rápido, no es complicado. Sin embargo, todos los pasos previos que hemos mencionado de una posición adecuada del paciente y una administración correcta de los fármacos nos va a ayudar para que el tiempo que invirtamos en este procedimiento sea bastante rápido. Entonces lo que realizamos lo que ocupamos es un laringoscopio, que es un instrumento metálico que está compuesto por un mango, que lo vemos acá, y una pala. Esta es una pala, o llamada también hoja, que nos ayuda que se introduce en la cavidad oral y que nos ayuda a desplazar la lengua para poder hacer visible nuestra vía aérea. Entonces, lo que se realiza es, con la mano no dominante, agarrar del mango el laringoscopio, introducirlo como una pala, como se ve acá, levantar la lengua del paciente con esta pala, hacerla hacia la izquierda o llevarla hacia la izquierda, y posteriormente con la otra mano, que es la dominante, la que manejamos de forma más precisa, vamos a coger el tubo. Esta es la sonda o el tubo orotraqueal. Es un tubo de polivinilo, es decir, es un tubo flexible, no traumático para la vía aérea, o mínimamente traumático. Y este tubo va a ingresar por la cavidad oral hacia la laringe y hacia la tráquea. Entonces, si hacemos una buena laringoscopía, pues el tubo va a ingresar de forma directa. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a ver? Tiene que ser una visualización de la vía aérea de forma directa. Al realizar o al utilizar el laringoscopio para despejar la vía aérea, es decir, evitar que la lengua nos obstruya, nosotros vamos a poder visualizar lo siguiente. Vamos a ver tanto la epiglotis, que es uno de los cartílagos impares de la laringe, y más de fondo las cuerdas vocales, como las tenemos acá.
Aquí las cuerdas vocales están cerradas. Sin embargo, ya cuando hemos administrado estos relajantes musculares, pues las cuerdas vocales se van a abrir. Y si vemos estas estructuras que son los cartílagos de la laringe, la epiglotis, los cartílagos aritenoides y de fondo la glotis con las cuerdas vocales abiertas, entonces por aquí es donde tiene que introducirse el tubo para poder llegar hasta la tráquea y hacer un manejo ventilatorio, es decir, ventilar al paciente. Entonces, cuando nosotros realizamos una correcta laringoscopía, vamos a visualizar esto, las cuerdas vocales y las estructuras de la laringe. Y este tubo va a ingresar a través de ellas. Ese es el procedimiento de intubación, conseguir la introducción del tubo a través de esas estructuras. Y posterior a esto, cuando ya hemos realizado la introducción del tubo, como lo vemos acá, pues necesitamos hacer o confirmar de que el tubo esté en la vía aérea, debido a que a este nivel existen dos, tanto la vía digestiva como la vía aérea, que comparten tienen una vecindad común, tienen estructuras en común, por lo cual es necesario corroborar dónde está el tubo endotraqueal. Muchas veces el tubo endotraqueal puede irse hasta la vía digestiva, es decir, introducirse en el esófago. Eso nos complica mucho más nuestro manejo. Sin embargo, con la presión cricoidea que habíamos mencionado, lo más directo es que se realice el tubo hacia la vía aérea. Entonces, cuando ya hemos realizado la intubación, lo que necesitamos es hacer la comprobación de la ubicación de nuestro tubo orotraqueal. ¿Cómo lo vamos a realizar? A través de clínica primeramente, auscultando a nuestro paciente. Verificamos de que cuando ya está el tubo dentro y nosotros ventilamos a través de este extremo, es decir, introducimos oxígeno, pues va a haber un murmullo característico en ambos pulmones. Sin embargo, si el tubo no está en la vía aérea, pues ese murmullo prácticamente va a estar abolido en los pulmones y prácticamente va a estar a nivel de la cámara gástrica, el murmullo o el sonido por la introducción del oxígeno. Entonces necesitamos corroborar a través de auscultación, a la par también, como nuestro paciente ya está monitorizado, ya se le está controlando sus signos vitales y su saturación de oxígeno, pues también vamos a corroborar con nuestro monitor, es decir, tomando en cuenta cuál es su saturación parcial de oxígeno. Aquí tenemos el sensor para poder verificar cuánto está saturando nuestro paciente. Como vemos aquí es 98%, entonces sí está con una adecuada oxigenación. Y además, una de las formas de corroborar que el tubo está en la vía aérea de forma fidedigna es la valoración de la concentración de CO2, o llamado también EtCO2. Aquí lo tenemos, el CO2 marcado es de 33 y esta es la curva que nos muestra la eliminación del CO2. Esta es la curva que nos muestra cómo está la saturación y esta es la curva que nos muestra cómo está la eliminación de CO2 a través del tubo. Entonces, si esta curva se llega a marcar, prácticamente estamos seguros de que el tubo está en la vía aérea. Entonces necesitamos sí o sí monitorización, es importante. Sin embargo, comenzamos por la clínica, comenzamos a través de la auscultación para verificar que nuestro tubo esté en el lugar correcto. Y posterior a la comprobación, pues vamos a fijar el tubo endotraqueal, lo fijamos y lo conectamos a un sistema de ventilación. Cuando ya el tubo esté en el sitio correcto, la conexión se hace puede ser a un sistema de ventilación manual, a una bolsa autoinflable, o bien hacemos la conexión, como vemos aquí, hacia un sistema de ventilación mayor, alguna máquina de ventilación, dependiendo de la disponibilidad que tengamos. Sin embargo, ya la instalación del tubo está realizada de forma correcta. Por lo mismo, toda esta secuencia que hemos ido mencionando de las famosas 8 P's que debemos realizar paso a paso, invirtiendo el mínimo de tiempo,
prácticamente segundos a minutos, influyen mucho para hacer un correcto manejo de nuestra vía aérea. Para lo cual esta secuencia de intubación rápida tiene que ser realizada en equipo. Mientras unos preparan los fármacos y administran, otros ya están preoxigenando o ventilando al paciente. Entonces, toda esta secuencia que hemos visto será realizada para obtener para realizar el manejo avanzado de la vía aérea dependiendo a las características del paciente. Entonces, tomamos en cuenta de que nuestro paciente, posterior a la secuencia de intubación rápida, pues ya se encuentra, por lo menos tenemos la seguridad de que se encuentra oxigenado, y ya podemos realizar las próximas maniobras, que será evacuar el contenido gástrico, monitorizar de forma más directa y poder controlar a nuestro paciente y manejarlo lo mejor posible. Cualquier pregunta respecto a este tema, pues estamos dispuestos a responder cualquier duda en la página. Muchas gracias por su atención.